práctico en esta propuesta de que como junta directiva, digamos que iniciáramos con toda la parte Hola, de Robin, las ¿cómo estás? Pero revisiones. no se te escucha nada. ¿No me escuchas? Hola, Nati, ¿me confirmas? ¿Me escuchas? Yo tengo sonido. ¿Tienes sonido tú? Sí. Espérate un momento. Entonces, en un momento. Listo, qué pena. Ya solucioné con mi papá. Listo, perfecto. Entonces, como les comentaba, iniciamos con esta propuesta de revisiones académicas por parte de la Junta Directiva. El día de hoy es el turno de nuestro codirector del eje práctico con prolapso genital. Tenemos como tutora al doctor Abonier, que trabaja muchísimo este tema, entonces espero la disfruten. De todas maneras, va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Dale inicio, Roy. Bueno, muy buenas noches, Nata, y buenas noches para todos los que están aquí. Pues el día de hoy les hablaré sobre el prolapso genital. Quiero antes de empezar pues dar un agradecimiento pues al grupo de interés en ginecología y obstetricia, pues porque me parece que estos espacios son muy enriquecedores para todas las personas que están interesadas en la ginecología y la obstetricia, o digamos que las personas que este tema les llame la atención. Entonces, pues sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio. Entonces, pues el marco de lo que vamos a hablar hoy, pues vamos a hablar de epidemiología, de los factores de riesgo, de cómo realizar el diagnóstico, de cómo cuantificar el prolapso, un poco sobre la fisiopatología y el manejo. Ya lo último, pues tendremos unas palabras de el doctor Orlando Bonilla si las desea dar. Entonces, bueno, iniciaremos con la definición. Esta definición está basada en un artículo que es el Pelvic Organ Prolapse del Dr. Hughes. Es una revisión clínica de este año, es vigente, es de enero de este año. Y básicamente, pues en este artículo se define el prolapso genital, pues como el prolapso de órganos pélvicos. Se refiere al descenso del tejido de la vagina o del útero hacia el canal vaginal. Resulta de una lesión o debilidad del tejido conectivo y los músculos del suelo pélvico. A esta definición igual me parece importante agregarle pues algo más de la definición de la cuarta edición de Williams y Obstetricia, que también define el prolapso genital como el prolapso de la pared anterior, de la pared posterior y de la pared apical. En esta diapositiva, vamos a ver si pueden ver mi puntero. Aquí se ve mi puntero. ¿Sí? ¿Confirman? En esta diapositiva, pues podemos observar un defecto de la pared anterior. Podemos ver un cistocele, ¿ok? Vemos como la vejiga protruye a través del colpos y discurre. En esta imagen de acá vemos lo que es un enterocele, ¿ok? Que también es un prolapso de la pared posterior, en donde vemos que el intestino protruye y va hacia la pared posterior y discurre a través de esta. En la imagen inferior que estoy señalando acá, podemos ver un rectocele, donde básicamente tenemos que el recto va a discurrir a través de la pared posterior de la vagina y pues va a salir a través de ella. Y por último, pues tenemos el histerocele, donde básicamente tenemos que el útero va a descender a través del canal vaginal y desplegarse. Con respecto a la epidemiología, pues digamos que la estimación de la prevalencia pues es difícil de determinar debido a que hay pues múltiples definiciones de lo que es el prolapso de órganos pélvicos y hay diversos criterios diagnósticos, pero lo que sí me parece importante como ser enfático es con estas tres cosas. Y es primero que si vamos a definir la epidemiología, ¿cierto? Solamente por netamente exámenes, ¿cierto?
Entonces diríamos que, del 30 al 65% de las mujeres que vamos a ver en la consulta ginecológica, por lo menos en Estados Unidos, van a tener un prolapso por lo menos grado 2, ¿ya? Pero si lo vamos a definir por sintomatología, entonces esta prevalencia va a disminuir a un 3 al 6% de las pacientes que nos van a llegar a consulta ginecológica, por lo menos en Estados Unidos. Aquí en la última parte me parece interesante es este estudio del Dr. Smith que se llama Lifetime Risk of Undergoing Surgery for Pelvic Organ Prolapse, donde básicamente habla de que las mujeres tienen un riesgo acumulativo del 12 al 19%, o sea, per se tienen un riesgo del 12 al 19% de someterse a una cirugía correctora de prolapso de órganos pélvicos. Esto sin sumarle, ¿cierto?, los factores de riesgo a ese riesgo per se que ya tienen. Cuando hablamos de los factores de riesgo, entonces hablamos de que el principal factor de riesgo es el parto vaginal, la pariedad. Estudios muestran que con un solo parto vaginal el riesgo está aumentado 4 veces. Con 2 partos vaginales, el riesgo está aumentado hasta 8 veces más. Entonces, hay 2 mecanismos descritos por los cuales el parto vaginal aumenta el riesgo de prolapso de órganos pélvicos. Y eso está dado primero porque en el momento del encajamiento, en la fase 2 del trabajo de parto, pues hay elongamiento de las fibras del músculo elevador del ano y también hay un elongamiento de la inervación. Entonces, digamos que esta presión sobre las fibras nerviosas van a alterar pues, el funcionamiento del músculo elevador del ano y esto me va a conllevar posteriormente a riesgo aumentado de prolapso de órganos pélvicos. El doctor Padel en 2006 hace un estudio comparativo entre las mujeres que tuvieron cesárea y las mujeres que tuvieron parto. Y se dio cuenta que el riesgo de las mujeres que tuvieron parto fue 5 veces más que las mujeres que tuvieron cesárea. Entonces, pues, digamos que por eso lo ponemos en la punta de los factores de riesgo pues, más importantes para el desarrollo del prolapso de órganos pélvicos. El otro es el parto quirúrgico. Los partos quirúrgicos aumentan 7 veces más el riesgo de desarrollar prolapso de órganos pélvicos. Cuando hablamos de parto quirúrgico, hablamos de los partos instrumentados por forceps o las paletas de Velasco, o digamos que los partos con instrumentación. Y el mecanismo por el cual se ha visto relacionado que los partos instrumentados aumentan el riesgo de prolapso de órganos pélvicos es por la abulsión del músculo elevador del ano y, bueno, la abulsión del músculo elevador del ano y digamos que la episiotomía, también entendida como parto quirúrgico, se ha visto relacionada con los defectos de pared posterior debido a que en el momento de la realización de la episiotomía, pues hay corte de las fibras del esfínter anal y muchas veces estas episiotomías no se reparan de la forma correcta y nos va a dar como resultado defectos de la pared posterior, lo que son laceraciones, lo que es la laceración del esfínter, lo que es la incontinencia anal y todas estas cuestiones. La edad también es un factor de riesgo importante. Las mujeres a mayor edad, mayor riesgo tienen de desarrollar prolapso de órganos pélvicos. Eso está descrito a través también de 2 mecanismos. Primero es por los cambios fisiopatológicos que sufre el músculo elevador del ano con la edad. Entonces hay una disminución del tono y también una disminución de las fibras musculares. Y por otro lado, digamos que la menopausia, las mujeres menopáusicas que no están con terapia de reemplazo hormonal, que tiene una disminución en el influjo hormonal, tenemos que tanto el tejido conectivo como el ligamento uterosacro, como el músculo elevador del ano, pues tienen receptores estrogénicos y progestágenos. Entonces, cuando hay disminución del influjo de estas hormonas,
pues va a haber una caída en el colágeno, va a haber una disminución de la pérdida de las fibras de tejido de músculo liso, y esto pues va a desencadenar un mayor riesgo de prolapso a futuro. La raza es un factor de riesgo. Hay un estudio muy interesante, la bibliografía de esto pues se las comparto al final, eh, donde comparan las mujeres de raza negra, las mujeres asiáticas y las mujeres caucásicas, y en este estudio muestra que las mujeres asiáticas y las mujeres de raza negra tienen digamos que menos probabilidad de desarrollar prolapso de órganos pélvicos a comparación de las mujeres caucásicos. Esto se debe principalmente a la anatomía pélvica. Entonces el estudio mostró que las mujeres caucásicas son predominantemente con pelvis ginecoide, entonces pues esto es un factor que va pues a jugarles en contra para el desarrollo del prolapso de órganos pélvicos. Las enfermedades del tejido conectivo, como son el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos, también son pues, enfermedades que van a alterar el tejido conectivo que da soporte al piso pélvico, y por ende pues tienen un mayor riesgo de tener prolapso de órganos pélvicos. La presión abdominal, la presión abdominal dividida en las mujeres con sobrepeso, las mujeres con obesidad, las mujeres que tienen tos crónica, como las pacientes que tienen EPOC, y las mujeres que levantan pesos, valga la redundancia, pesados durante toda su vida, tienen un riesgo aumentado de generar prolapso de órganos pélvicos en el futuro. Vamos al apartado de diagnóstico. Entonces vamos a tener que el diagnóstico predominantemente es clínico. Esto es fundamental. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una paciente es pues examinarla. Entonces le vamos a pedir a la paciente que se ponga en posición de litotomía, y una vez que estamos ahí, lo principal es hacer la inspección. Entonces yo le pido a la inspecciono cómo está la cavidad, el introito, sin que la paciente haga valsalva, o sea que no haga tos ni pujo, para ver si es evidente el defecto o no. Antes de meter el espéculo, entonces le pido a la paciente que tosa o que puje, que haga maniobras de valsalva, y observo si con las maniobras de valsalva hay una protrusión, y pues ahí también lo puedo evaluar. Ya cuando va a hacer la especuloscopia, es importante, digamos que separar el espéculo para poder hacer una inspección importante de todas las paredes, de la pared anterior, de la pared posterior, de las paredes laterales y del ápex. Entonces, para evaluar la pared anterior, pues pongo el espéculo en la pared posterior, y miro el grado de descenso, le pido a la paciente que tosa o que puje, maniobras de Valsalva, y veo cuánto desciende la pared anterior. Y para la pared posterior, pues simplemente pongo el espéculo hacia la pared anterior. Para poder evaluar la pared posterior, le pido a la paciente que tosa o que puje, y analizo el grado de prolapso que tiene. Con respecto a la evaluación, a la evaluación de la sintomatología por separado, pues digamos que es importante tener en cuenta la sintomatología. La sintomatología puede ser diversa. Digamos que principalmente las pacientes refieren una sensación de masa, o inclusive hay pacientes que dicen, doctor, es que se me sale una masa por la vagina. Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta. Y la sintomatología urinaria más que todo. Entonces hay pacientes que pueden referir que tienen urgencia urinaria, que tienen nicturia. Entonces, para esto es importante que en la consulta realicemos un análisis, un urocultivo, descartar que haya una ITU, y también pues pedir una urodinamia pues para mirar si esta sintomatología urinaria es per se con el prolapso, con los defectos del defecto pélvico, o si por el contrario estamos hablando pues de una patología urológica. También otras de las sintomatologías que nos pueden referir es, por ejemplo, dispareunia o dificultad en el momento de la penetración. También pueden haber sintomatologías intestinales, como la mujer que tenga urgencia fecal o una sensación extraña en la región anal. Y por último, la ecografía de piso pélvico. Cabe recalcar que la ecografía de piso pélvico no es un examen que se pida de rutina. Lo pido cuando la paciente me llega al consultorio con sintomatología
de prolapso de órganos pélvicos y a la evaluación yo realmente no evidencio un prolapso de órganos pélvicos, pues entonces le pido una ecografía de piso pélvico y ahí voy a poder, digamos que, observar esto de una forma más objetiva. Pasamos a la cuantificación del prolapso. Entonces, vamos a tener que en 1996, en el estudio International Continence Society del Dr. Bump, lo que hizo fue, como ya habíamos dicho, que el diagnóstico es principalmente clínico, pues resulta que a veces no se ponían de acuerdo entre una paciente que había sido valorada y el doctor le había dado un doctor había dado una valoración específica y otro que volví la ve dice otra valoración. Entonces digamos que se implementó este sistema para poder objetivizar y cuantificar el prolapso y a esto se le llamó el POPQ, o sea, P de prolapso de órganos pélvicos y Q de cuantitativo. Entonces, básicamente es un sistema muy sencillo en los que yo voy a tener unos puntos de referencia, entonces, y voy a tener pues unas medidas. Entonces, el GH va a hacer referencia al hiato genital, entonces es una medida, voy a coger una regla, ¿cierto? Y voy a medir desde la uretra, ¿cierto? Hacia el final del himen, voy a medir la longitud y la voy a anotar aquí, en esta tabla. Luego voy a medir cuánto me da el cuerpo perineal, ¿cierto? Hacia el final del himen, hacia el inicio del ano. Voy a medir cuánto es esa distancia y la voy a anotar en este lugar de acá. Luego voy a tener ciertos puntos, 2 puntos en la pared anterior, 2 puntos en la pared posterior, que son el punto A, ¿cierto? A minúscula de anterior, ¿cierto? El punto A y el punto B. Generalmente el punto A me indica la mitad, ¿cierto? De la distancia de la vagina y generalmente siempre está -3, entonces yo calculo y lo pongo, lo mido y pongo cuánto es la distancia. Lo mismo con el punto BA, el punto C, que es el punto D, perdón, que es el fondo del saco, y el punto C, que es el punto que me referencia el cervix, y lo pongo. Aquí podemos verlo más o menos los puntos de una forma un poco pues, más clara, y aquí también. Y luego paso a su posterior clasificación. Entonces, con respecto a la clasificación del prolapso, existen 2 clasificaciones. Existe una clasificación un poco más antigua, que es la clasificación, que es esta clasificación del lado de acá, que es la de Baden-Walker, que se llama halfway. Entonces, pues básicamente nos define 5 grados de prolapso. El prolapso grado 0 es básicamente las estructuras a nivel de las espinas. Entonces, el grado 0 no hay prolapso realmente porque las estructuras se encuentran en su posición anatómica normal. El grado 1, ¿cierto? Que es a mitad de camino del himen, que el himen siempre va a ser un punto de referencia fundamental. Luego el grado 2, que es justo a nivel del himen. El grado 3, que es a la mitad de la distancia posterior al himen. Y el grado 4, cuando es un prolapso completo. Y ya con PopQ, digamos que nos cambia un poco, pero no mucho, la cuantificación del prolapso y nos lo hace de forma objetiva. Entonces vamos a poner una línea, ¿cierto? Vamos a marcar el punto 0 con el punto del himen, ¿cierto? Vamos a tomar un punto de -1, o sea, 1 centímetro hacia la cavidad vaginal. Vamos a marcar este otro punto que está a +1, o sea, quiere decir 1 centímetro posterior al himen, ¿cierto? Y este punto de acá, que también es importante, es la longitud, ¿cierto? Vaginal total, -2. Entonces lo cuantifica. Si el punto más distal del prolapso está a más de -1, entonces es un grado 1. Si el punto más distal del prolapso está entre 0, que es el himen, y -1, entonces es un grado 2. Si el punto más distal del prolapso está entre el himen y 1 centímetro por afuera, es grado 3.
Y si el grado más distal del prolapso está 1 centímetro por adelante hasta la longitud total vaginal -2, entonces va a ser un grado 4. Muy sencillo. Con respecto a la fisiopatología, es fundamental entender la fisiopatología. Tenemos que entender lo que es el soporte del piso pélvico. Entonces, pues el soporte del piso pélvico lo vamos a entender como 3 agentes importantes que nos da el soporte del piso pélvico, y es 1, el músculo elevador del ano; 2, el tejido conectivo, entendido como los ligamentos, como el colágeno, como las fibras de elastina, ¿cierto? Como el músculo liso; y 3, como la vagina, que nos da un soporte, digamos que una estructura que da un soporte tanto para tanto para el recto como para la vejiga. Entonces, iniciamos con, sí, aquí está, con el músculo elevador del ano. Este músculo lo describen los textos anatómicos como un músculo en forma de trébol, como lo podemos ver aquí, lo estoy dibujando, que está comprendido por tres haces, ¿cierto? Que es el haz pubococcigio, que es esta fibra de acá, estas fibras que se extienden desde el pubis hasta el coxis; el pubo rectal, que es este de acá, son estas fibras que van hasta acá; y los iliococcigios, que son estos del lado de acá. Entonces, este músculo es el principal soporte del piso pélvico. Tenemos que, cuando este músculo está en reposo, igualmente está ejerciendo una presión hacia el pubis que va en esta dirección, ¿cierto? Lo que le da un soporte a todas las estructuras pélvicas, permite que, o sea, contrae todas estas estructuras pélvicas hacia el pubis. Entonces hay una reducción del hiato genital, y esto pues evita que haya prolapsos de las vísceras pélvicas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, pues hay entidades que hacen que el músculo elevador del ano pues falle y posteriormente nos lleva a un prolapso, como es el caso del envejecimiento, la menopausia, ¿cierto? Los partos asistidos con forceps, entre otros. Y esta es la explicación por la cual pues el músculo pues juega un papel tan importante. Otro elemento que juega un papel muy importante es el tejido conectivo. Entonces, dentro del tejido conectivo, pues vamos a ver el arco tendinoso pélvico, que es este que vemos aquí, ¿cierto? El arco tendinoso pélvico es esto. Ligamento cardinal, el ligamento uterosacro, aquí vemos el ligamento cardinal, y los uterosacros, pues en esta foto no la vemos, pero el arco tendinoso del músculo elevador del ano, que básicamente se hace a través de las fascias parietales del músculo elevador del ano junto con el músculo obturador, que está en este lado de acá. Este tejido conectivo pues brinda también un soporte fundamental a lo que es la pared vaginal anterior, el útero proximal y lo que es el ápice vaginal. O sea, este tejido conectivo lo que hace es que las fuerzas descendentes, ¿cierto? Las va a poder manejar, y digamos que va a poder distribuir la tensión que se genera cuando la mujer está en bipedestación. También es importante mencionar que son los encargados de darle esta posición horizontal. Aquí vemos que la región más distal de la vagina está horizontalizada. Entonces esto permite que la longitud del hiato genital esté reducida. Pero cuando falla el tejido conectivo, falla el músculo elevador del ano, entonces vemos que la porción distal tiende a verticalizarse. Entonces, si se verticaliza, entonces hay un aumento del hiato genital, ¿cierto? Y hay una pérdida en la estructura de las estructuras pélvicas. Y por último, habíamos mencionado que la vagina como un elemento de sostén importante, porque tenemos que recordar que la vagina está compuesta por una parte de mucosa, una parte muscular, ¿cierto? Y una parte adventicia.
Entonces, lo que es el conjunto de la parte adventicia con la parte muscular es lo que nosotros conocemos como la fascia endopélvica. Y la fascia endopélvica está en estrecha relación con las estructuras del tejido conectivo. Entonces tenemos que el soporte vaginal se va a dar a tres niveles, el nivel 1 y el nivel 2. Pues esta fascia endopélvica se va a unir, ¿cierto? A lo que es el arco tendinoso de la fascia, ¿cierto? Y el arco tendinoso del músculo elevador del ano, y me va a dar el soporte, ¿cierto? De todas las estructuras de la vagina y las estructuras subyacentes en la porción más distal y en la porción media. Y hacia la parte inferior, esa fascia endopélvica se va a unir hacia la membrana perineal y el cuerpo perineal, dando el soporte de el recto. Con respecto al manejo, pues tenemos que existe tanto el manejo quirúrgico como el manejo no quirúrgico. Entonces, con respecto al manejo no quirúrgico, pues está el uso de los pesarios y los ejercicios del piso pélvico. Entonces tenemos que, pues los pesarios es una medida, son estos que vemos aquí, son estos que vemos acá. Son, digamos que elementos que están hechos ya sea de plástico estéril o de silicona. Son elementos que se introducen, ¿cierto? A nivel vaginal, y estos pues van a brindar como un soporte temporal para la corrección del defecto. Las mujeres que utilizan pesarios pues pueden tener una mejoría sintomatológica transitoria y una corrección parcial del defecto. Es importante mencionar que los pesarios realmente es pues una medida transitoria, o digamos que en algunos casos, ya depende de la paciente, en donde la corrección del defecto no se puede hacer de forma quirúrgica, ya sea porque tenga alguna contraindicación para la cirugía o etcétera, etcétera, o que la paciente en definitiva no quiera hacerse la cirugía. Entonces digamos que esta es una opción que tenemos para manejo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se ponen los pesarios? Pues digamos que hay pesarios de diferentes tamaños. Esto va a depender, pues, de la paciente. Es importante, pues, la comunicación con la paciente para elegir el pesario. Tener en cuenta, pues, que hay riesgos asociados también con el uso del pesario, como por ejemplo, pueden haber úlceras a nivel de las estructuras del colpos. Entonces, por eso es importante que las pacientes, una vez que se les ponga el pesario, pues se les dé cita control cada cierto tiempo. Es importante la higiene, ¿cierto? Que las mujeres que tengan un buen higiene de porque también pueden haber infecciones asociadas al uso de los pesarios. Y pues básicamente pues se pone la paciente en posición de litotomía, ¿cierto? El pesario se pliega, ¿cierto? Se aplica lubricante en la región vaginal o en la región de ataque del pesario. Y se introduce hacia lo más profundo, y con el dedo índice del médico se va a ubicar hacia la parte posterior del cuerno uterino. Y una vez que se introduce el pesario, pues la paciente realmente no debe referir que lo siente. eh, y pues bueno, posterior se evalúa esto. Aquí, ¿por qué ponemos diagnóstico? Pues porque digamos que esto es algo controvertido, pero pues digamos que en ciertas pacientes que tienen sintomatología, ¿ok? Y yo no sé definir si esa sintomatología está relacionada con el prolapso, con el defecto, ¿cierto? O es una sintomatología que no tiene que ver con el defecto. Entonces podríamos hacer una prueba con un pesario para mirar si la sintomatología desaparece con el uso del pesario. Entonces ya sabemos que la sintomatología per se es por el defecto, y si la sintomatología no desaparece, entonces pues ya tenemos que entrar a evaluar otras causas, ¿no? Otra medida también importante pues son los ejercicios del piso pélvico. Esto es fundamental. Y hay dos teorías por las cuales los ejercicios del piso pélvico, los ejercicios de Kegel, digamos que favorecen, ¿cierto?, a la mejoría de la sintomatología y evitar, pues, que el prolapso progrese.
es por dos medidas. Primero, es que la ejercitación del músculo elevador del ano de forma constante, ¿cierto? Va a hacer que las fibras, que haya una hipertrofia de las fibras, lo que va a dar, digamos que un mayor sustento a todos los elementos del piso pélvico. Y la otra es que en los ejercicios del piso pélvico, los de Kegel, hay digamos que que se vuelve consciente el control del músculo. Entonces las pacientes van a poder contraer o dilatar el músculo durante los momentos en los que hay aumento de la presión intraabdominal. Entonces esto va a mantener la contracción de este músculo, pues va a mantener las estructuras de la región pélvica ahí. Y ya con respecto al manejo quirúrgico, bueno, aquí podemos ver pues una foto. Esta foto nos proporcionó el doctor Orlando Abonía con el previo consentimiento de la paciente, donde podemos ver que hay un gran defecto, ¿cierto? Entonces, pues se pasó a lo que fue la corrección, pero como el defecto era tan grande, pues posteriormente pues se tuvo que poner un pesario aquí, pues para poder, digamos, que darle manejo a la sintomatología que presentaba la paciente. Ya con respecto al abordaje quirúrgico, pues tenemos 4 principales abordajes quirúrgicos, que es el abordaje vaginal, el abordaje por la laparoscopia, el abordaje abdominal o el abordaje de la robótica. Cabe mencionar que pues para la corrección de los defectos del prolapso de órganos pélvicos, el gol estándar siempre va a ser la cirugía vaginal. Sin embargo, cabe resaltar que la elección entre la vía abdominal o la vía de la laparoscopia o la vía vaginal, pues va a depender de, primero, la experticia del cirujano. 2, de dónde se está realizando, si tenemos, digamos que todos los elementos para poder hacer un procedimiento exitoso, y también de las comorbilidades que tenga la paciente, del tipo de efecto que tenga la paciente o si hay otras cosas asociadas a los defectos pues al prolapso de órganos pélvicos. Entonces, pues bueno, yo creo que esto fue como una revisión, digamos que un poco, pues, por arriba de lo que es los prolapsos de los órganos pélvicos. Obviamente hay mucho más, ya cuando nos vamos a hablar del anclaje quirúrgico, pues digamos que ya hay otras consideraciones, hay muchas técnicas más y pues bueno, espero que esta charla les haya gustado. Y si hay preguntas, pues yo creo que podemos proceder. Y si el doctor Abonía quiere hacer una intervención, pues también. Robin, muchísimas gracias. Creo que fue una revisión no solo completa, sino basada en un marco teórico importante, lo cual refleja con el compromiso que se tiene con las revisiones. Tenemos 2 preguntas por interno. No sé si las quieras responder tú o si el doctor Abonía nos quiere colaborar. La primera es si como factor de riesgo de una paciente que tuvo una histerectomía parcial es más factible que se dé ese tipo de prolapsos. Y la segunda es teniendo en cuenta los riesgos de cualquier cirugía y teniendo en cuenta que también esta patología, como lo mencionaste, se puede dar en mujeres de edad avanzada, ¿qué condiciones, según entiendo la pregunta, qué condiciones o cómo se evalúa ahí el riesgo-beneficio para una cirugía en una mujer ya de edad avanzada? Bueno, yo creo que esta pregunta creo que va más dirigida al cirujano. Entonces yo creo que él la puede resolver. A ver si tengo audio ahí, ¿no? Creo que no tienes audio. Pues si quieres, puedes responderla. Sí, espérate, ya me puse. Dale. Nati, ¿será que por favor le puedo repetir las preguntas? Claro, doctora Bonilla, por interno nos tienen 2 preguntas. La primera es que si como factor de riesgo una histerectomía parcial nos puede generar este tipo de prolapsos genitales. Y la segunda es el riesgo-beneficio en mujeres mayores, teniendo en cuenta pues las comorbilidades y los riesgos propios de una cirugía como esta. Bueno, ok.
bueno, ya entrándonos en el componente quirúrgico, bueno, es que antes de entrar al componente quirúrgico, sí quería pues hacerles unas observaciones y digamos que para el nivel en que está Robin y están ustedes, es una buena revisión. Sin embargo, desde el punto de vista de fisiopatología a hoy, pues se ha avanzado mucho más y digamos que el punto de corte lo puso el doctor Petros, que es lo que se conoce como la teoría integral de Petros, en donde hay una interpretación dinámica de lo que es el piso pélvico que va más allá de las estructuras anatómicas. Entonces, es coger esas estructuras anatómicas del músculo elevador del ano, el arco tendino del perineo y esto ponerlo en un contexto dinámico y ellos hacen un símil o la teoría del puente colgante, donde en la parte posterior de un puente colgante está el sacro, en la parte anterior está el pubis. Las barandas de ese puente son los arcos tendines del perineo y el piso del puente es la vagina. De tal manera de que la vagina, que usualmente era la culpable de todo, se comporta como una plataforma en la cual gravita la vejiga. Entonces, en el prolapso genital de la pared anterior, más que hablar de cistocele, no es tanto que se descienda la vejiga, sino que el piso de la vejiga, que es la vagina, es la que se cede. Por eso se llama prolapso de pared anterior. Y como consecuencia, pues viene el cistocele y la misma consideración en la pared posterior, que sería el rectocele o aún el enterocele en casos adicionales. Entonces, el abordaje quirúrgico es de efecto dependiente. Entonces, cuando uno hace la evaluación quirúrgica, lo que mencionaba Robin ahí con las paletas del espéculo, uno trata de mirar a dónde es el defecto. Pues cuando ha habido un parto o una instrumentación con forceps, puede haber una avulsión unilateral o bilateral de estos músculos y la cirugía entonces uno corrige eso. Ya la pregunta específica es, hay un punto que es controversial de acuerdo a las escuelas quirúrgicas. Algunas escuelas sostienen que cuando se va a hacer una histerectomía se haga de manera subtotal, que es lo que yo creo que su merced está diciendo que es parcial. Entonces se llama subtotal, que quiere decir que uno deja el cuello del útero. Y el cuello del útero se deja con la intención de dejarle el anillo pericervical, que es el engrosamiento de la fascia endopélvica, a donde se ancla por los lados los ligamentos cardinales y los de McEnroe, por la parte posterior los uterosacros y en la parte anterior los pubovesicales. Entonces, en ese anclaje está sostenido el piso pélvico y eso está conectado con el arco tendinoso del perineo, que es el centro. Entonces, los que manejan la teoría sostienen que en una histerectomía sería mejor dejar el cuello ahí para sostener, para mantener ese sostén. Eso tiene utilidad en algunas pacientes, pero no realmente en todas. Y el otro tema es que si uno deja el cuello, pues el problema es que ese cuello hay que vigilarlo igual a una mujer que no tuviera histerectomía, con el factor de, hay dos cosas que son aburridoras que ocurren ahí. Algunas personas, algunas mujeres les queda algún tejido del endometrio en el endocervix y quedan sangrando de ahí y hacen spotting, entonces se quedan todo el tiempo eso. Algunas hacen más leucorrea y otras hacen cáncer de cervix y cuyo manejo es una conización, y una conización en un cuello solo es un riesgo de romper la vejiga, quedar con una fístula de la cara posterior o aún el recto, que es más complicado.
Bueno, la otra parte ya que me pregunta de las mujeres de edad es que, como lo explicaba en la fisiopatología de Robin, pues con los años el tejido colágeno va perdiendo su elasticidad y literalmente se ceden. Y esos tejidos pierden vitalidad. Y si a eso le sumamos la hipoestrogenemia que da la menopausia, el proceso es peor. De ahí que cuando una mujer entra en menopausia en los primeros 10 años, hay que darle terapia de reemplazo hormonal. Entonces, en estas pacientes ya de edad, eh, tienen más riesgo de recidiva en la corrección. Y la foto que mostraron allí es el claro ejemplo. Esta señora que mostraron allí es una señora prácticamente inoperable, porque no tiene literalmente de dónde prenderse uno de sostener ese piso pélvico, y en esos casos toca sustituir y poner una malla. Pero el problema es como tienen los tejidos tan delicados, tan delgados, lo más probable es que esa malla se lacere, que es puesta, lo que llama extrusión, y eso da dolor, da leucorrea, da infecciones, y estas pacientes son multiconsultantes y se vuelve uno loco. En pacientes tan graves como esta paciente, o que ya todos los tratamientos han fallado, se toma como última medida una cirugía que es la colpocleisis, que es clausurar la vagina. Entonces se deja solamente el orificio uretral para resolver el tema. Digamos que son los casos pues extremos, o en pacientes que no son operables porque tienen unas comorbilidades muy severas. No sé si con eso quedó respuesta a la pregunta. Sí, doctor, creería que ya quedó súper claro. Y la última pregunta que tenemos es, ¿hasta qué grado del prolapso se puede realizar manejo médico? No sé si quieres decirlo. No, dale. Bueno, a ver, el prolapso genital es curioso. Desde cuando usted tiene estos prolapsos muy prolongados, estas señoras llevan 10 o 15 años en eso. Y la historia clínica de todas ellas es que hace un mes o hace 2 meses me caí y a partir de eso me salió esta bola. Realmente eso no es así, o sea, el prolapso lleva mucho tiempo. Entonces, depende de cada paciente. Hay pacientes con unos grandes prolapsos que viven su vida normal y a ellas les parece que eso no es un problema. Y hay pacientes que con unos pequeños prolapsos la atienden multiconsultando. Entonces, la conducta depende de la clínica de la paciente. Si la paciente tiene sintomatología y eso le molesta, y la sintomatología va desde incontinencia urinaria hasta retención. Entonces hay pacientes que para poder hacer micción o defecación tienen que introducir el dedo para poder reducir el prolapso y poder proceder a su necesidad. Entonces, en esos casos, pues el manejo de estas pacientes realmente es quirúrgico. Si la paciente tiene un prolapso grado 2, aún un grado 3, y la paciente no tiene gran sintomatología, o es un hallazgo casual, que usted iba a revisar el cuello y usted ve el prolapso, entonces estas pacientes la envían a piso pélvico, y con ese piso pélvico, pues ellas quedan bien. Hay pacientes que definitivamente no quieren operarse por sus condiciones sociales, económicas, religiosas, la opinión de las vecinas, de la gente. Entonces, esos pacientes uno considera manejo médico con un pesario, y muchos pacientes les va muy bien. De hecho, en el Reino Unido, en Londres, mujeres jóvenes con prolapso, siempre o usualmente, primero la manejan con un pesario. Y muchas de estas chicas vienen acá a América Latina a operarse, porque en el Reino Unido particularmente difieren mucho hacer una cirugía del piso pélvico. Y también lo vi en Canadá. Y de hecho, pues el estudio del doctor Shawen del 2016 evalúa un grupo de pacientes que tienen prolapso entre grado 1 o grado 3 con el uso de pesarios y el uso
y el uso de los ejercicios de piso pélvico. Y básicamente, pues las analiza, es un estudio aleatorizado y evalúa a estas pacientes durante 12 meses con las medidas, unas con pesario y otras con ejercicios de piso pélvico. Y al final, pues ve que, o sea, al final concluye el estudio que las mujeres refieren mejoría de la sintomatología e inclusive sintomatología, mejoría del prolapso como tal. Entonces, pues sí, o sea, como que el manejo médico, el manejo quirúrgico va a ser, digamos que hay que individualizar en qué casos se va a hacer y en qué casos no se va a hacer, no simplemente es como decir, como, esta paciente tiene prolapso grado 3 para quirófano, o esta paciente tiene prolapso grado 2 en manejo médico, o sea, no están así. Bueno, yo creo que el tema supremamente claro. Doctora Bonilla, Ron, de verdad, muchas gracias por apoyarnos el día de hoy con esta ponencia. Esperamos poder seguir contando con el doctor Bonilla y bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias. Ok, Está muy gracias. bien. Hasta luego. Muchas gracias.